Pensemos en el computador. Es algo tan pero tan fundamental en nuestro día a día, que a veces se nos olvida el increíble viaje que tuvo que recorrer. Y no hablamos de años, sino de milenios. Desde los cálculos más sencillos hasta la tecnología que, bueno, define nuestro mundo hoy. A ver, para arrancar, hagámonos una pregunta que lo pone todo en perspectiva. Es un viaje, de verdad, a través de los saltos tecnológicos gigantes que tuvimos que dar como humanidad para llegar desde ese antiguo ábaco hasta, bueno, hasta el aparatito que tenemos en la mano. Ok, entonces, para entender por qué nos tardamos tanto, esos 5000 años, primero tenemos que entender el problema de fondo, ¿no? O sea, ¿para qué se inventó el computador? Y la respuesta es simple, para resolver la necesidad que siempre hemos tenido de calcular. Y es que desde siempre nuestra ambición fue más grande que nuestra capacidad de hacer cuentas. Imagínense, trazar las estrellas, levantar pirámides, expandir el comercio. Todo eso generaba una avalancha de números, una cantidad de datos que la mente humana, solita, simplemente no podía procesar con la velocidad y la precisión que se necesitaba. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras soluciones? Bueno, los primeros intentos de automatizar todo este cálculo fueron puramente mecánicos. Estamos hablando de sistemas súper complejos de engranajes, ruedas dentadas y palancas. Y ojo, que durante miles de años el progreso fue lento pero constante. Pasamos de cosas tan simples como el ábaco, esos tableros para contar, a máquinas de engranajes súper complejas, que sin saberlo estaban sentando las bases para todo lo que vendría después. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Llega un punto de quiebre total con la máquina de Charles Babbage. Y lo curioso es que nunca se llegó a construir en su época, pero su diseño tenía una idea que lo cambiaba todo. Una máquina que no solo calculaba, sino que podía ser programada. O sea, que podía hacer diferentes tareas. Por primera vez en la historia se separaba el fierro, la máquina, de las instrucciones. Pero claro, los engranajes y las palancas tienen un límite de velocidad. Son mecánicos. Para ir más rápido, de verdad más rápido, se necesitaba un motor completamente nuevo. Uno que no fuera mecánico, sino eléctrico. Hablamos del flujo de electrones, algo que prometía velocidades de cálculo que en ese momento eran inimaginables. Y el primer gran resultado de esta nueva era eléctrica fue el ENIAC, un auténtico monstruo. Para que nos hagamos una idea de su escala, pensemos en este número, 27 toneladas. Eso es como el peso de 4 elefantes. Y todo ese tamaño, toda esa mole estaba dedicada a una sola cosa, calcular. Esta máquina ocupaba una habitación entera. Era una cosa impresionante. Para el ejército de Estados Unidos era una maravilla. Calculaba trayectorias de artillería en segundos. Pero tenía un gran problema. Dependía de unos tubos de vacío súper frágiles. Y peor aún, se programaba a mano. O sea, con cables. Cambiar un programa podía tomar semanas. ¡Semanas! ¿Se imaginan? Y este problema de tener que recablear todo a mano fue lo que provocó el siguiente gran salto, pero esta vez un salto conceptual, impulsado por genios como John von Neumann. La idea, en el fondo, era simple pero a la vez profundísima. ¿Y si las instrucciones, el programa, se pudieran guardar en la memoria de la máquina igual que los datos? Ahí, justo ahí, estaban haciendo el software. Ok, ya teníamos el software. Pero los computadores seguían siendo estos monstruos enormes que ocupaban habitaciones completas. La siguiente revolución entonces no iba a ser de ideas, sino de tamaño. Y fue impulsada por dos inventos, que literalmente iban a cambiar el mundo. El primero de ellos, el transistor. Piensen en él como un interruptor, pero diminuto, súper rápido y muy confiable. Esto redujo de golpe el tamaño, el costo y la energía que consumían los computadores. Fue de verdad un antes y un después. Y si el transistor fue un gran paso, el siguiente fue un salto de gigante, el circuito integrado. Una idea brillante que logró meter una ciudad entera de transistores en un pedacito minúsculo de silicio, lo que conocemos como microchip. Esto nos dio una complejidad y una potencia de cálculo que antes eran impensables, y todo en un espacio mínimo. Y claro, con estas dos innovaciones lo que vino después fue una explosión, la era de la computación personal. Las máquinas de repente empezaron a salir de los laboratorios y de las grandes empresas para meterse en las oficinas y finalmente en las casas de todo el mundo. Y bueno, así, después de miles de años de evolución, llegamos a hoy. Entonces, ¿qué es en el fondo esta máquina tan potente y tan compacta que ahora es parte de nuestra vida diaria? En esencia, un computador moderno es eso,
un dispositivo electrónico que se puede programar para procesar información. Y para hacerlo, usa dos cosas, las partes físicas que llamamos hardware y un conjunto de instrucciones que no podemos tocar, que es el software. Y no importa si hablamos de un supercomputador gigante o del teléfono que tenemos en el bolsillo, todos, absolutamente todos, funcionan con el mismo proceso fundamental de 3 pasos. Reciben datos, la entrada, hacen algo con ellos, el procesamiento, y nos entregan un resultado, la salida. Todo este camino que hemos recorrido se puede resumir en una serie de generaciones, y cada una de estas generaciones está marcada por un avance tecnológico clave. Los tubos de vacío, los transistores, los circuitos integrados, cada paso hizo que los computadores fueran más pequeños, más rápidos y al final mucho más poderosos. El resultado de toda esta evolución es lo que vemos hoy. Una tecnología que ha cambiado prácticamente todo en la sociedad moderna, desde cómo nos comunicamos hasta cómo trabajamos, aprendemos o nos divertimos. Pero ojo, que esta historia de innovación no ha terminado. Ni de lejos. Desde el ábaco hasta la inteligencia artificial, cada gran salto tecnológico fue una respuesta a los problemas de su época. Así que la pregunta que nos queda flotando en el aire es, ¿qué sigue? Con la computación cuántica asomándose en el horizonte, ¿qué problemas que hoy nos parecen imposibles vamos a poder resolver mañana?